Estaban en un bar, hablando de algo sin importancia. Él se rió, movió el brazo y la rozó sin querer. Ella no se apartó. Eso es todo. Eso fue todo. Y él lo interpretó como que no había pasado nada, pero algo sí pasó. Pasó justo ahí, en ese segundo, en ese contacto que duró menos de lo que tardas en leer esta frase. Y mientras él seguía hablando de esa nada que estaban hablando, ella ya le había dicho algo que muy pocos hombres saben escuchar. El cuerpo no sabe actuar. Puede sonreír por educación, puede mantener una conversación por cortesía, puede sostener el contacto visual por simple norma social. Pero cuando alguien se acerca físicamente, cuando el espacio entre dos personas se reduce de verdad, ahí el cuerpo habla solo. No pregunta permiso, no consulta con la cabeza, simplemente responde. Y cuando ella no se apartó, su cuerpo te estaba diciendo algo muy concreto. De eso vamos a hablar hoy. De lo que el cuerpo de una mujer comunica cuando se siente segura con tu contacto físico, y de por qué esa señal, tan pequeña, tan callada, es más real que cualquier cosa que ella pueda decirte con palabras. Hay señales que se pueden fingir, esta no es una de ellas. Quédate hasta el final, porque la última es la que casi nadie reconoce a tiempo, y cuando llegues ahí vas a entender exactamente por qué te has estado perdiendo algo que ha estado frente a ti todo este tiempo. Antes de seguir, suscríbete si aún no lo has hecho y dime en los comentarios desde qué país me estás viendo. Me encanta saber de dónde llega esto. No te lo enseñó nadie, eso es lo primero que necesitas entender. Creciste aprendiendo a leer palabras, a fijarte en lo que ella dice, en cómo lo dice, en si responde rápido o tarde, en si sonríe o no sonríe. Nadie te sentó un día y te explicó que hay un lenguaje completamente diferente funcionando debajo de todo eso. Uno que no usa palabras, que no usa expresiones, que opera directamente en el sistema nervioso y que es, de lejos, el más honesto de los dos. Así que cuando te perdiste esas señales, y te las perdiste, como casi todos, no fue por descuido, fue porque nunca te dieron el manual correcto. No era que no prestaras atención, era que le estabas prestando en el lugar equivocado. Y aquí está el reencuadre que cambia todo. Una mujer puede sonreír aunque esté incómoda. Puede mantener una conversación aunque no sienta nada. Puede incluso coquetear un poco por costumbre, por contexto, por inercia social. Pero lo que hace con su cuerpo cuando tú te acercas, si se tensa, si se relaja, si busca el contacto, si lo prolonga, si vuelve a él sin que nadie lo pida, eso no lo está eligiendo conscientemente. Eso simplemente ocurre. El cuerpo, a diferencia de la boca, no tiene agenda social. Y una vez que aprendes a leerlo, ya no necesitas adivinar. Lo que antes parecía ambiguo, un gesto aquí, un roce allá, una pausa que no sabías cómo interpretar, empieza a tener un lenguaje claro, empieza a tener sentido. Lo que voy a mostrarte a continuación son patrones reales, señales físicas, concretas, que el cuerpo de una mujer produce cuando la confianza ya está ahí y el deseo está esperando que alguien lo reconozca. La primera es la más básica y también la más malinterpretada. Está sentado a su lado, no a 2 metros, al lado, hombro con hombro, casi. Y en algún momento de la conversación, sin que ella lo anuncie, notas que no se ha movido, que no ha creado más espacio entre los dos, que está exactamente donde estaba hace 10 minutos. Eso no es nada, dirías, y ese es exactamente el error. El sistema nervioso responde a la proximidad física de manera automática. Cuando alguien se acerca y hay incomodidad, aunque sea leve, aunque sea casi imperceptible, el cuerpo lo registra. Los hombros suben 1 milímetro, la columna se endereza un poco más de la cuenta, los pies se recolocan apuntando hacia otro lado. Son microajustes, casi invisibles, pero son involuntarios. No los decide nadie. Cuando ella no hace ninguno de esos microajustes, cuando tu cercanía no activa ninguna respuesta de alerta en su cuerpo, eso tiene un nombre: autorización. Su sistema nervioso está diciendo que estás dentro de un espacio que no abre para cualquiera. Imagina la escena. Estáis en un sofá viendo algo, o en una terraza con música de fondo, y tú te inclinas un poco hacia ella para oírla mejor. Hay un segundo, apenas un segundo, en el que todo podría ir en 2 direcciones. Ella podría reclinarse hacia atrás, podría recolocar su postura, podría crear esa distancia milimétrica que lo diría todo. No lo hace. Sigue hablando, sigue mirándote. Sigue exactamente donde estaba. La mayoría interpreta eso como que no ha pasado nada. Lo que acaba de pasar es que ella te dejó estar cerca. La respuesta correcta no es interpretar eso como señal para avanzar de golpe, es entenderlo como lo que es, el cuerpo dejando de tratar tu presencia como una amenaza. No actúes sobre eso todavía, quédate en ese espacio sin llenarlo de movimiento.
La presencia quieta en este momento vale más que cualquier gesto que puedas hacer. Y eso que acabo de describir, ese no movimiento, es solo la capa exterior, porque hay una versión activa de esta señal, una en la que ella no espera, una en la que ella busca. No te lo va a decir, no lo va a plantear, no te va a mirar a los ojos y decirte que quiere estar más cerca. El deseo femenino no funciona así, no en esta fase, no en estos momentos. Lo que hace en cambio es crear situaciones. Toca tu brazo mientras te cuenta algo, ajusta algo en tu ropa, la solapa, una pelusa inexistente en el hombro, se inclina más de lo necesario para ver la pantalla de tu teléfono, roza tu mano al pasarte algo, y luego sigue hablando como si nada, porque para ella, conscientemente al menos, puede que sea exactamente eso, pero no lo es. Cuando alguien busca el contacto físico, aunque sea con la excusa más pequeña del mundo, está calibrando. Está midiendo qué ocurre cuando los dos cuerpos están más cerca. Está comprobando si te desequilibras, si te pones nervioso, si te abalanzas o si simplemente lo recibes. Eso último. Eso es exactamente lo que ella está buscando, sin terminarlo de saber. A alguien que sepa recibir el contacto sin convertirlo en un acontecimiento. Imagina que están caminando y ella tropieza levemente. No cae, pero tú extiendes el brazo y la sostienes un segundo. Ella no se aparta, sonríe y sigue caminando, pero no se aparta. Ese segundo en el que no se aparta es la señal entera. Fue ella quien puso su cuerpo en tu dirección, fue ella quien eligió no crear distancia después. El error que comete la mayoría aquí es hacerlo enorme, congelarse, o al contrario, soltarlo con una broma que destroza el momento. El sistema nervioso de ella lee esa reacción como inestabilidad, y la inestabilidad cierra lo que se estaba abriendo. Recíbelo. Sin dramatismo, sin comentario, sin convertirlo en la escena de una película. La atracción no necesita drama, necesita presencia. Pero hay algo más sutil todavía. Tiene que ver no con cómo busca el contacto, sino con cuánto tiempo decide quedarse en él. Presta atención aquí, porque este es el detalle que más hombres se pierden. El contacto no es solo un evento, tiene duración. Y en esa duración, en esos milisegundos extra que a veces se alargan, a veces se detienen, a veces se quedan suspendidos sin razón aparente, vive una información que ninguna palabra podría darte con tanta precisión. Una escena concreta. Se despiden. No es el primer abrazo, tampoco el último, pero este dura 2 segundos más de lo habitual, no mucho más, solo 2 segundos, y ella no da ninguna señal de querer terminar primero. O están hablando, y ella pone la mano en tu brazo para enfatizar algo, pero cuando termina la frase, la mano no se va de inmediato, se queda. Un latido, a veces 2. Aquí viene el reversal. Lo que tú probablemente pensaste fue un gesto casual, estuvo bien. Lo que en realidad pasó fue esto. Ella tomó una decisión. Una decisión pequeña, silenciosa, completamente voluntaria, la de no retirar el contacto cuando la razón social para mantenerlo ya se había acabado, cuando ya no había excusa para seguir tocando, eligió seguir tocando. Eso no es casual, eso es intención que aún no se atreve a nombrarse. El cerebro alarga el contacto cuando el sistema de recompensa está activo, cuando estar cerca de alguien genera una respuesta positiva, retrasa el fin de ese estímulo. No es un pensamiento, es una respuesta, y las respuestas son más honestas que cualquier pensamiento. El error más común aquí es el más invisible. El hombre corta el contacto antes que ella, por nervios, por no querer parecer ansioso, por no saber qué hacer con ese segundo extra, y al hacerlo, le dice sin palabras que no sabe sostener lo que ella está ofreciendo. El momento se cierra solo. No lo cortes antes de tiempo, deja que sea ella quien decida cuándo termina. Cuando una mujer decide cuándo termina el contacto, ya te ha dicho algo enorme. Y si piensas que eso ya es mucho, espera a ver qué pasa con lo que su cuerpo hace cuando ni siquiera hay contacto todavía. Solo proximidad, solo el aire entre dos personas que están aprendiendo a estar cerca. Hay algo que ocurre antes del contacto, antes de que nadie toque a nadie, antes de que haya un brazo rozando otro brazo o una mano que se queda un segundo de más. Hay un momento en que los dos cuerpos simplemente están cerca, sin tocarse, y ya en ese momento algo está pasando. La respiración cambia, no de manera dramática, no de la forma en que cambia cuando alguien corre o cuando le dan una noticia. Cambia de una manera que casi no tiene nombre, una inhalación que se contiene medio segundo, un ritmo que se ralentiza sin que nadie lo haya decidido, una pausa que se instala entre dos respiraciones donde antes no había pausa. La respiración es el sistema nervioso hablando sin filtro. No hay forma de controlarla del todo.
Puedes intentarlo, pero en el momento en que dejas de pensar en ello, vuelve a hacer lo que quiere. Y lo que quiere, cuando hay atracción y cuando el cuerpo se siente seguro con alguien, es ralentizarse, abrirse, bajar la guardia de la manera más literal posible. Esto conecta con todo lo anterior, las señales de las secciones anteriores, no tensarse, buscar el contacto, prolongarlo, son el cuerpo bajando la guardia a nivel muscular. La respiración es ese mismo proceso, pero más adentro, más profundo, más difícil de fingir. Imagina que estáis sentados, ya de noche, con la conversación en ese punto en el que ya no hay prisa porque ninguno de los dos quiere que acabe. Él se inclina hacia ella para decirle algo en voz baja, y hay un momento, justo ese momento, en que ella inhala de una manera diferente. No suspira, no hace nada evidente. Solo hay una fracción de segundo en que su respiración decide algo. Ese momento suele ser invisible para el hombre, porque está demasiado dentro de su propia cabeza, pensando en qué va a decir después, calibrando cómo está yendo la noche, preguntándose si está interpretando bien las señales. Deja de hacer eso. La única manera de notar lo que hace el cuerpo de ella es estar presente en el tuyo. Y aquí está la aplicación más concreta de esta señal. Si ralentizas tu propia respiración, si exhalas despacio, si te permites bajar un poco el ritmo, su sistema nervioso responde al tuyo. No siempre, no como truco, pero cuando hay algo entre los dos, ocurre. Su cuerpo sigue el ritmo del tuyo como si llevara esperando esa invitación desde el principio de la noche. Y cuando eso pasa, cuando los dos cuerpos están sincronizados sin que nadie lo haya propuesto, el momento que viene después ya no necesita que nadie lo organice. Pero antes de ese momento, hay una señal más. Una que vive no en lo que ella hace durante el contacto, sino en lo que hace justo después. Tienes 3 segundos. Ese es el tiempo que importa. No lo que ocurrió durante el contacto, eso ya lo hemos hablado. Lo que te va a decir exactamente qué está pasando es lo que ella hace en los 3 segundos después de que el contacto termina. En ese intervalo pequeño, casi ridículo, vive la respuesta más limpia que vas a obtener en toda la noche. Cuando a alguien le incomoda el contacto físico, aunque sea levemente, aunque no lo muestre con ningún gesto obvio, el cuerpo hace algo inmediatamente después. Resetea. Recoloca la ropa, cruza los brazos, ajusta la distancia 1 centímetro hacia afuera, toca su propio pelo de una manera que no es coquetería, sino frontera. Son gestos automáticos de restitución, el cuerpo recuperando el espacio que sintió invadido, volviendo a un perímetro que le resulta seguro. No hay juicio en eso, es solo lo que hace el sistema nervioso cuando algo no terminó de estar bien. Ahora la otra versión. El contacto termina, el abrazo se suelta, la mano se retira, la conversación sigue, y ella no hace nada, no recoloca nada, no crea ningún espacio nuevo, se queda exactamente donde estaba, con la misma postura, con el mismo grado de proximidad, como si el contacto que acaba de terminar fuera simplemente la cosa más natural del mundo. Eso es aceptación. No tolerancia, aceptación. Hay una diferencia enorme y el cuerpo la marca con una claridad que ninguna palabra alcanza. El error aquí tiene una forma muy específica. El hombre nota que no pasó nada malo y lo interpreta como señal neutral. ¿No se molestó? Bien. No, no es neutral. La ausencia de rechazo en el lenguaje del cuerpo es la presencia de algo. Un cuerpo que no necesita recuperar espacio es un cuerpo que eligió compartirlo. Aprende a leer lo que no pasa. En ocasiones eso dice más que todo lo que sí pasa. Y entonces, justo cuando crees que ya has visto lo más importante que podía mostrarte, ocurre algo que lo cambia todo. No es un gesto nuevo, es uno que ya conoces, pero que regresa. Y cuando regresa, ya no es una señal, ya es una respuesta. Esta es la que prometí desde el principio, no la más vistosa, no la más obvia, la más importante. Porque las señales anteriores, el relajamiento, la búsqueda, la duración, la respiración, lo que hace después, todas esas pueden tener lecturas cruzadas y no sabes bien lo que estás mirando. Esta no, esta es inequívoca, esta es el cuerpo confirmando, sin ninguna ambigüedad posible, lo que ya había decidido hace rato, el regreso. Ella tocó tu brazo al principio de la noche, lo retiró con naturalidad, no porque hubiera incomodidad, sino porque la conversación siguió y el momento pasó. Hablasteis, os reísteis, hubo silencios que no necesitaron llenarse. Y entonces, 20 minutos después, o 30, o 40, sin que nadie haya tocado el tema del contacto físico, sin ninguna excusa nueva, sin ninguna razón social que lo justifique, ella vuelve. Apoya la cabeza en tu hombro un momento mientras ríe. Roza tu mano al caminar. Acerca el brazo al tuyo sin anuncio, sin mirar, como si fuera el sitio donde ese brazo debería estar.
No fue casualidad. No hay casualidades en este lenguaje. Lo que distingue el regreso de todos los contactos anteriores es exactamente eso, que no necesita pretexto. El primer contacto siempre tiene uno. Derrozó al reírse, ajustó algo, tropezó. Todos esos primeros contactos tienen una coartada, aunque sea pequeña. El regreso no tiene coartada. El regreso es puro. Es el cuerpo eligiendo volver a un sitio donde estuvo bien. La psicología del vínculo tiene un nombre para esto: búsqueda de base segura. Cuando alguien o algo nos genera una respuesta positiva, calma, confianza, deseo, el sistema nervioso quiere repetir la experiencia. No lo planifica, lo ejecuta. Y cuando ella vuelve al contacto sin que nadie se lo haya pedido, su cuerpo está diciéndote que ya te clasificó, que ya decidió que estar cerca de ti es un sitio donde quiere estar. No es que te esté probando todavía, ya probó. Esto es la respuesta. El error aquí es el más costoso de todos los que hemos visto. El hombre que llega a este momento sin haber prestado atención a los anteriores lo interpreta como otro gesto casual más, lo deja pasar. Y el momento, que estaba completamente abierto, que era tan real como cualquier cosa que haya ocurrido esa noche, se cierra solo, despacio, sin portazo, sin drama, simplemente cerrándose. Ella no lo repite 2 veces de la misma manera, nadie lo hace. Cuando el regreso llega, es el momento de estar completamente presente. No de actuar, no de avanzar con prisa, de estar, de recibir ese regreso con la misma calma con la que recibiste todo lo anterior, porque lo que ella confirmó con ese gesto no pide urgencia, pide presencia. Y lo que hagas en los minutos que vienen después determina si esa apertura que ella acaba de mostrar se convierte en algo real, o si se convierte en una historia que ella le cuenta a alguien más sobre el hombre que no supo leerla. Vamos a lo concreto. Porque saber leer las señales no sirve de nada si no sabes qué hacer con ellas. Lo primero es lo más difícil para la mayoría, no sobrereaccionar. Cuando una mujer muestra una de estas señales, cuando no se aparta, cuando busca el contacto, cuando regresa a él, la respuesta instintiva de muchos hombres es convertirlo en un acontecimiento. Se ponen más animados, más rápidos, más intensos, como si de repente hubiera que aprovechar el tiempo antes de que algo se cierre. Y ese cambio de ritmo es exactamente lo que cierra las cosas. El cuerpo de ella está en un estado de apertura. La apertura es delicada, no porque sea frágil, sino porque es honesta, y la honestidad necesita correspondencia, no presión. Lo que funciona en ese momento es lo opuesto a lo que el nerviosismo te pide que hagas. Bajar el ritmo, hablar un poco más despacio, crear espacio en la conversación, que el silencio no te asuste, sostener su mirada 2 segundos más de lo cómodo, sin apartar los ojos primero. Y el contacto físico, cuando llegue el tuyo, que sea deliberado, no apresurado, no disculpándose. Una mano en su espalda cuando camináis. Un momento en que te acercas para decirle algo sin necesidad de levantarla la voz. Un instante en que tu cuerpo simplemente se orienta hacia ella y se queda ahí, tranquilo, sin pedir permiso, pero sin tomar nada. Eso crea seguridad, y la seguridad es el terreno donde todo lo demás crece. Ahora los stakes, porque esto no es teoría sin consecuencias. Este lenguaje tiene una característica que lo hace diferente a casi cualquier otra forma de comunicación. No espera. Una señal física existe en un momento concreto, en un espacio concreto, entre 2 cuerpos que están ahí esa noche. No puedes volver a ella mañana, no puedes decirle 2 días después que entendiste lo que estaba pasando, pero que no supiste responder en el momento. Cuando ella mostró el regreso, cuando su cuerpo eligió volver al tuyo, la ventana estaba abierta. Si no la reconociste, o la reconociste pero no hiciste nada con ella, la ventana no se rompe ni da un portazo. Simplemente se cierra, suavemente, y el espacio que había entre los dos se normaliza de nuevo. Vuelve a la distancia de siempre. Y la próxima vez que os veáis, habrá algo ligeramente diferente. No hostilidad, no decepción declarada, solo una ligera recalibración de lo que ella percibe como posible entre vosotros. Las oportunidades reales no hacen ruido cuando se van. Eso es lo que las hace tan fáciles de ignorar y tan difíciles de recuperar. Al principio de todo esto había un hombre en un bar. Ella no se apartó cuando él la rozó sin querer, y él siguió hablando de la misma nada de antes. No porque no le importara, porque no tenía el código. Ahora lo tienes. No es un truco, no es una técnica que se practica frente al espejo. Es simplemente aprender a leer un lenguaje que siempre estuvo ahí, en el milímetro de distancia que alguien no crea, en el segundo que alguien no retira la mano, en la respiración que cambia sin que nadie lo decida, en el regreso silencioso de un cuerpo que ya eligió.
El arco completo de estas señales no habla de conquista, habla de confianza. Una mujer que se relaja físicamente contigo, que busca el contacto, que vuelve a él sin pretexto, no está perdiendo nada. Está eligiendo mostrarte algo que no le muestra a cualquiera. Está dejando que su cuerpo hable antes que sus palabras, porque las palabras todavía no saben si es seguro. Tu trabajo no es presionar ese momento, es estar lo suficientemente presente como para que ella sienta que sí es seguro. Y cuando eso ocurra, cuando estés ahí, quieto, sin urgencia, leyendo lo que nadie te enseñó a leer, habrás entrado en un nivel de conexión que la mayoría de los hombres nunca alcanza. No porque sea raro o difícil, sino porque requiere algo que escasea, atención real, presencia sin agenda. El cuerpo de una mujer no sabe mentir. Cuando le resultas indiferente, lo demuestra. Cuando le resultas incómodo, lo demuestra. Y cuando algo en ella se abre, cuando la distancia se reduce y ninguno de los dos la restaura, eso también lo demuestra. La pregunta ya no es si ella te está enviando señales. La pregunta es si esta vez vas a saber verlas.